Hola, ¿cómo están? De verdad que bienvenidos a este programa especial que tenemos el día de hoy, pues con un gran académico, analista, ¿qué les puedo decir? Un hombre con una trayectoria muy importante en nuestro país, en los medios académicos e intelectuales. Y me refiero a Luis Rubio. Luis Rubio es egresado de la Universidad Iberoamericana con un posgrado, además, en Administración Pública en Boston, allá en Estados Unidos, y un hombre que tiene, como les decía, una trayectoria muy importante. Él es presidente de México Evalúa, una organización que dirige Edna Jaime, una mujer también a la que admiramos y respetamos mucho. Y para Jaime Guerrero y para mí, de verdad que es una enorme oportunidad tener hoy el gusto de platicar con Luis Rubio, que además es autor de un libro que se acaba de publicar por Grijalbo, que se llama En sus marcas y que tiene que ver pues con la situación actual que está viviendo nuestro país y qué sigue para el 2024. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes o noches Bien, buenas, o lo buenas que tardes, sea. noches o días. Nomás decirte que así empiezan los chismes, ¿eh? Porque si presentas a Luis Rubio como autor de un libro, pues la gente No, pues, se va a creer que nomás ha hecho un libro. En nombre, realidad, y esto gracias a que estuve oyéndolo, pues ha escrito 51 libros. Este es el número 51. lo sé. Pero bueno, vamos a hablar de este libro que se llama En sus marcas. Yo le doy la bienvenida a Luis Rubio. Le decía de broma Teresa no me había prestado el libro, como en efecto así sucedió. Entonces tuve que oír las entrevistas que dio Luis Rubio a varios medios. Entonces, pues a ver cuándo me lo presta, pero de todos modos, No, no te Luis lo voy a Rubio, prestar, te lo voy a bueno, alquilar. Luis Rubio, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Tere, gracias, Jaime. Es un verdadero placer y un honor estar con ustedes. Al contrario, Jaime. Bueno, pues empezando. A ver, este, ¿cuál es el problema fundamental ahorita de México? Yo sé, oí, decías que este libro en buena parte se debía a que tú querías explicarte a ti mismo y bueno, y a los que te leemos, las cosas como han llegado a este punto. ¿Cuál dirías que en este momento de la democracia es el principal problema de México? Yo creo que lo que tenemos es un reto enorme de cómo vamos a aprender a gobernarnos en un esquema democrático y cómo vamos dentro de ese esquema democrático lograr que el país alcance tasas de crecimiento suficientemente rápidas en la economía para que las enormes desigualdades que tiene el país y la enorme pobreza que sigue existiendo puedan comenzar a minorarse. Una cosa equilibra a la otra, es decir, un buen sistema de gobernanza implica también un mecanismo más apropiado de distribución, por una parte, de los beneficios, pero también por la otra, resolver los problemas que el país tiene frente a sí. Nada más uno sencillo que es quizá en el largo plazo el más importante, que es el de la educación, porque de eso depende que elevemos la productividad, eso depende de que personas que empezaron en condiciones infinitamente menos benéficas que nosotros, tengan la oportunidad de moverse en la escala social y por lo tanto ser parte de una economía moderna con todo lo que eso implica. Oye, Luis, leyendo tu libro, a mí me quedó muy claro cómo tú señalas y analizas que la coyuntura difícil en la que nos encontramos no es nueva, sino que esto viene cocinándose, digamos, a lo largo de varios sexenios. Tomemos como tú a partir del 2000 lo que está pasando en nuestro país y cómo ni el PRI ni el PAN pues fueron capaces de hacer un cambio de modelo que permitiera terminar con esa desigualdad y cómo ahora Obrador pues digamos que sentado en este caldo de cultivo, agrava la situación. Danos un poco una panorámica. Creo que es muy importante esto que dices, Luis, porque creemos que todo depende de ahorita y pues ahí viene desde atrás, ¿no? Armándose esto.
Yo creo que hay dos problemas de origen muy fundamentales. El primero es la reforma electoral del 96, que logró que tuviéramos una cancha pareja para la competencia electoral. Pero esa reforma no contempló dos cosas adicionales. Una es que en realidad no abrimos el sistema electoral a la competencia entre los partidos. Lo que se hizo fue ampliar el espacio de privilegios que antes tenía un solo partido, el PRI, Ujú, hacia dos más, en aquel momento PAN y PRD, hoy en orden Morena, PAN y PRI por tamaño, pero lo que se quedaron es con enormes privilegios, que es lo que está haciendo ahorita agua entre los partidos del PAN y el PRI que no tienen ninguna capacidad ni incentivo para competir. Pero el gran tema que no se contempló en aquel momento es qué pasaba cuando un partido distinto al PRI ganara las elecciones y entonces el PRI y el gobierno y la presidencia se divorciaran, por llamarlo de alguna manera. En esas circunstancias, ¿cómo se iba a gobernar el país? Porque finalmente lo que teníamos un sistema de gobierno que dependía de una presidencia fuerte, pero que tenía un sistema de control sobre el país que eran los tentáculos del PRI en todos los pueblos y demarcaciones del país, que le permitían hacer valer sus decisiones. En el momento en el que el PRI pierde, esas dos entidades se separan, se dividen, se distancian, ya no sirve una para el otro, y entonces nos quedamos sin gobierno. Tenemos un presidente muy fuerte, pero un gobierno muy enclenque. ujú, Y eso impide que el país prospere, que progrese. Todo depende de que haya un gobernador dispuesto a echar a andar las cosas, de que las condiciones particulares de Aguascalientes históricas y de sus gobiernos sean mejores que las que tiene Chiapas, pero no tenemos un presidente que esté dispuesto a entrar a los conflictos que tiene Chiapas para poder resolver pues el rechazo que hay a la que se instalen nuevas inversiones, por ejemplo. Entonces, esto va de hace mucho, no se resolvió un problema, es cómo vamos a elegir a quienes nos gobiernan, pero no cómo van a gobernar. Pequeño detalle. mm. Jaime. Bueno, a ver, dices aprender a gobernar para crecer, obsesivo en el crecimiento, decías en otros lugares. Y hay que crecer digamos, minimizar, aminorar las enormes desigualdades de nuestro país. De acuerdo. Pero también es una cuestión de expectativas, porque yo recuerdo que cuando se estaba haciendo la reforma del 96 y poco después, la expectativa era que la democracia nos iba a resolver una serie de problemas. Recuerdo largas y sesudas columnas de intelectuales es decir, con experiencia, estudios, etcétera, y resulta que la democracia ha sido una decepción. En términos digamos, de la persona de la calle, la democracia es una patraña, es decir, yo prefiero un dictador que me dé a un demócrata que me quite. O sea, la percepción es difícil porque si a mí me preguntan si creo en la democracia, bueno, pues yo sí creo en la democracia. Teresa no sé, pero yo sí creo en la democracia. Tú crees en la democracia, Luis, pero aquí el problema es, ¿qué le decimos a la gente que le despertamos, porque me incluyo, la expectativa de que la democracia nos iba a resolver una serie de problemas? Cosas como, por ejemplo, no, es que miren, si hay reelección, se va a profesionalizar esto. Pues hay reelección y no se ha profesionalizado el trabajo legislativo. No, es que si un partido, yo recuerdo una columna de Jorge Castañeda que decía, tenemos que garantizar la mayoría en el Congreso para que el presidente tenga la posibilidad de hacer cosas. Gobernar. Cielos, pues en la primera parte de esta sección no estuvo y no nos gustó. O sea, en términos de expectativas, pues la democracia ha sido una decepción para el hombre de la calle, para la mujer de la calle, se oye feo, pero digamos común y corriente. ¿Cómo ves esto? Bueno, tocas dos temas que quisiera separar, el de la democracia y el crecimiento obsesivo, o más bien la obsesión por el crecimiento. Lo de la democracia tienes absolutamente razón y la gente de la calle tiene toda la razón. El país no tiene mejores condiciones para funcionar. La democracia sirve para elegir gobernantes, no sirve para gobernar. No es el mecanismo. Nos tenemos el gran agujero, el gran déficit de cómo nos vamos a gobernar y eso no se ha resuelto, ni siquiera está en la agenda pública, ni se reconoce como un problema fundamental. Y como dices, la solución de tener mayorías no es solución, eso es un instrumento de tiranía, no un instrumento de gobierno. Un gobierno tiene que funcionar
al margen de cualquier cosa. Si lo pensamos no en términos de un país, sino de una ciudad, pues el tránsito, la entrega del agua, me refiero a drenajes, a agua potable, Sí. electricidad, esas cosas tienen que funcionar independientemente de que el gobierno sea verde, azul o morado, no hace ninguna diferencia. Tendría que haber en las ciudades grandes, las ciudades serias, Nueva York, París, Londres, tienen un manager de la ciudad que se dedica a asegurar que las cosas funcionen. Los políticos deciden si va a haber más transporte público o más vías rápidas. Esas ya son decisiones de políticos, pero la administración cotidiana tiene que ser de un gobierno fuerte. Eso no lo tenemos en el país. Yo creo que ese es el gran déficit y ese es el gran tema que nomás, no solamente no se contempla, sino que se rechaza como un tema fundamental. La búsqueda del presidente de cambiar la constitución el primer mes de septiembre, en el primer mes del próximo Congreso, te dice todo. Lo que quiere es, vamos a acabar con el problema mediante un control absoluto del Poder Legislativo. Sobre la obsesión por el crecimiento, yo lo pensaba más como una solución que como otra cosa. ¿Cómo en un país tan dividido como está hoy en día México, eh, cómo podemos lograr o qué estrategia se puede seguir para que todo el mundo pueda estar de acuerdo en al menos una cosa? Y hay ejemplos históricos en varios países, sobre todo en Asia, en que el crecimiento muy acelerado permitió que los que eran impedimentos, obstáculos a que hubiera crecimiento y a que hubiera distribución y a que hubiera mejoría de la calidad de vida de la población, se lograron simplemente porque como crecía rápido la economía, si la educación no está aportando las personas con la formación necesaria, pues tenemos que irnos a meter al sindicato de la educación y punto. Y si tenemos un problema de infraestructura en el sureste que no se está atendiendo, pues hay que hacerlo porque sin eso no sale la mercancía hacia tal lugar. Es decir, yo creo que esa es una posible manera de resolver o de reconciliar al país, aunque las diferencias de percepciones y de expectativas persistan o por algún tiempo persistan. Oye, Luis, tú hablas también en tu libro de que hay, siguiendo con el tema que te planteaba Jaime y lo que tú nos respondías, que hay como dos Méxicos, ¿no? Un México que se emociona por las cifras de la macroeconomía, el superpeso, en fin, y otro México, pues que no tiene nada que ver con ese México y que persiste en una situación casi pues de sobrevivencia, porque no podemos hablar de más para este casi, no sé, 50 o 60% de la población económicamente activa, pues que tiene un trabajo informal, que no tiene seguridad social, que no tiene recursos para atención médica y en donde se ha descuidado, como tú lo mencionabas hace un momento, profundamente la educación. ¿Cómo reconciliamos estos dos Méxicos? Porque fíjate que ahorita vemos la polarización nada más entre y tú lo dices exactamente, los chairos y los fifís, pero de fondo, pues hay algo más grave, ¿no? Cuéntanos. Los planteamientos que hizo el hoy presidente como candidato, eran los correctos. Los temas de pobreza, de desigualdad, de crecimiento insuficiente, o por lo menos en promedio insuficiente, y de corrupción son los problemas de México. Yo creo que esos son los que tienen que ser atendidos. No necesariamente se pueden atender de manera directa, hay cosas que hay que hacer de manera indirecta. Para poder crecer más se requiere no nada más infraestructura o inversión, sino también inversión pública, y se requieren acciones políticas para desmantelar impedimentos y obstáculos. Pero efectivamente tenemos dos Méxicos, y yo le agregaría a la descripción que hiciste el tema de violencia y de inseguridad, porque la parte de la economía o la parte de México que está asociada al Tratado de Libre Comercio goza de beneficios, por lo menos un régimen legal que le da certidumbre a la inversión, y que puede funcionar y que incluso le protegen carreteras para que la mercancía pueda ser exportada, por ejemplo. El Claro. resto, nunca se resolvió el tema de justicia, nunca se resolvió el problema de seguridad, y mandar al ejército a Morelia para pacificarlo es fácil, pero si no se construye una capacidad policíaca local y una capacidad judicial local, pues no va a progresar ni a prosperar el país. Es decir, tenemos que tener una visión totalmente distinta de cómo vamos a resolver esto, pero efectivamente son dos Méxicos, y la única manera de reconciliarlos
es con que pueda ascender en calidad de vida, en ingresos y demás, la población que está en peores condiciones, y para eso quizá vamos a acabar saltándonos, si todo sale bien, una generación, pero que la próxima generación ya tenga esas condiciones que tú decías de salud, de educación, de seguridad, para que pueda tener unas oportunidades como las que tienen nuestros hijos, que no tuvieron esas carencias. Y hay un tema que acabas de decir, los temas de López Obrador como candidato eran los correctos. Bueno, no sé si los temas, pero por lo menos, digamos, la parte medular de su diagnóstico sobre lo que era este país es cierto. O sea, corrupción, desigualdad, etcétera. Incluso ahora, las mañaneras son una mezcla de mentiras con una mezcla de omisión de datos, pero en medio de eso hay verdades. O sea, sigue habiendo verdades en el discurso. Déjame decirte, esto no me siento orgulloso, pero te lo confieso, he escuchado todas las mañaneras del presidente desde que empezó. Por eso está así, Luis, quedó así Así después que, de este entonces, sacrificio humano. déjame decirte que en medio de toda esa maraña de cosas, el presidente dice cosas que son ciertas, siguen siendo ciertas. Hay además algunos intelectuales, por estar en contra del presidente, eh, de repente nos ponen el pasado como si hubiera sido ideal. Por supuesto. Y entonces tú dices, a ver, ¿qué está pasando? Yo no tengo que comprar el pasado para criticar el presente. Yo puedo criticar el pasado esa es una de las cosas que me gusta de México Evalúa, por cierto. Puedo criticar el pasado perfectamente y de hecho así ha sido. Y criticar esto, yo no tengo compromiso con el pasado. Pero te pregunto una cosa, ¿la oposición ya entendió esto? Porque No, yo no claro que veo a la no. oposición con un discurso renovado. La oposición no tiene discurso. Yo creo que sí es concebible que pudiera surgir alguna candidatura. Creo que esa persona, hombre o mujer, de cualquier origen en el sentido político, podría crecer, pero la mañanera misma es un impedimento a que pueda crecer porque la destruiría con enorme celeridad el presidente. Pero efectivamente los partidos están en lo suyo. Ellos quieren cada uno tener suficiente presencia pública para que sigan teniendo ingresos, que sigan teniendo las transferencias que reciben del gobierno por la ley del 96. Creo que el presidente tiene razón en que hay muchas cosas que deben ser revisadas. No tiene sentido que se le siga dando dinero a los partidos cuando lo único que hacen es estar sentados ahí, encumbrados y sin competir por el poder. Pero claramente en un contexto como el que estamos hoy en día no se puede negociar eso, porque no habría manera de llegar a un acuerdo. Pero efectivamente la oposición no existe o no está cumpliendo la función básica que tiene en un sistema democrático. Y lo que sí quisiera decir de la democracia es que ya que dimos el paso a un sistema de competencia equitativa, que ese sí fue el gran logro, yo creo, de la reforma del 96, Ujú. lo que tenemos frente a nosotros es que ya no podemos regresar al sistema anterior, y no nada más porque no era bueno, sino que ya no es posible. O sea, ya no es posible volver a concentrar el poder en estructuras institucionales como las que existían entonces. Entonces, el futuro tiene que ser a partir de lo que tenemos hoy en día, no a partir de los sueños guajiros de una supuesta pasado que nunca fue mejor, como diría el clásico. Pero, a ver, Luis, tú dices el primer capítulo de tu libro, si no recuerdo mal, es esto no va a acabar bien o esto no va a salir bien. Yo creo que el presidente ha logrado ha minado, digamos, todas las instituciones o una buena parte de las instituciones, no creen los contrapesos, no creen los órganos autónomos. La labor, si es que logramos salir de esta pesadilla, pues va a ser titánica de reconstrucción. ¿Cuánto nos va a tomar el poder? Pues, ya que sí, digo, es que uno escucha ahorita lo que decía, no sé, Hacienda en el sexenio pasado, de que habíamos crecido 2.5 anual, y ahorita vemos pues que quizá lleguemos a 0.5 en todo el sexenio,
o a lo mejor nos quedamos en cero, y entonces dice uno, híjole, pues sí, todo tiempo pasado no fue mejor, pero sí estábamos, pues digamos que más sólidamente constituidos. ¿Cómo regresamos a eso, Luis? O sea, con el cambio que se necesita para construir futuro, un futuro mejor que el pasado. Pero, en fin, lo veo como una tarea titánica. ¿Cómo ves esto? Eh, los números que dices son muy relevantes porque el crecimiento del sexenio pasado, por ejemplo, fue 2,5% por año en promedio. Este va a ser cero en todo el sexenio. Así es. O sea, es una diferencia muy grande. Claro, claro, tienes razón. Que una de las dos razones por las que ha crecido tanto la migración es precisamente porque no se están creando suficientes empleos para absorber esa nueva masa de gente que ingresa a la población económicamente activa. Eh, yo creo que la gran virtud de un sistema de poder tan concentrado como el de México tiene muchos costos por las razones que acabas de decir de la falta de contrapesos y porque hay riesgos enormes, pero también permite una vuelta muy rápida. También permite que si se utiliza el poder para transformar, para corregir, para construir, tiene enormes posibilidades. Y yo creo que en un esquema clásico priista, como el que de hecho nos ha puesto el presidente, que es un clásico priista él, lo que hace es que vamos a tener un péndulo hacia el otro lado porque va a haber que corregir muchísimas cosas. Y eso si no hay una crisis grande. Él mismo ha mencionado que en el 2025 habría una crisis. Nada más pensemos, el gobierno ya no tiene un solo centavo porque todo se ha utilizado, se han acabado con todos los fondos que había de reservas y de contingencia de diversos tipos. Y además, eh, y además tenemos el hecho de que el presupuesto está todo distorsionado porque se le han quitado fondos a educación, a inversión, a salud, para utilizarlos para las transferencias en efectivo a las clientelas del presidente, que valga decir, son del presidente, no son del gobierno. O sea, la gente los recibe como si fueran de él personales. Sí, Entonces, ese dinero que la gente recibe ya no se le puede quitar a la gente. Yo creo que debe institucionalizarse, pero ese es otro tema. Pero eso va a requerir una negociación con la sociedad, con los partidos de oposición, es decir, cómo vamos a financiar el futuro porque esto ya no aguanta. Y eso va a tener que ser por una persona, hombre o mujer, de Morena o de cualquier otro partido, que, que de alguna manera no va a tener las características, cualidades o no del presidente hoy. Ninguno va a tener ese poder, ciertamente de entrada, ninguno va a tener su historia, ninguno va a tener su presencia. Es decir, nadie va a haber estado contendiendo por tanto tiempo ni haber sido un protagonista tan fundamental de la política mexicana por 20 años. Entonces, en ese sentido, quien llegue va a tener que cambiar muchísimas cosas. Y otra cosa, va a ser una persona del siglo XXI, no una persona del siglo XX, que también implica una visión del mundo diferente. Y eso es ujú, cierto de cualquiera de los posibles candidatos. Y fíjate que cuando hablabas hace rato de la obsesión por el crecimiento y ponías de ejemplo a Asia, pero eh, pongamos tres economías de Asia a grosso modo. Grosso modo. China, sí, es el país que más ha formado clase media en los últimos 10 años. Es impresionante, 7 de cada 10 gente que ingresó a la clase media están en China. Es impresionante bajo todos los parámetros. Corea del Sur, seguramente tú recordarás que en 1975 pues, estaba en la lona y ahora es una economía pues, más rica que la nuestra. O India, que durante mucho tiempo fue considerada como un país sin futuro. E incluso yo llegué a leer textos así. Y ahora tienes pues un enorme crecimiento. Pero también, por ejemplo, en China tienes un control político pues, dictatorial, con un control social de premios y castigos, pues que no sé si es tan bueno una cosa con la otra. O Corea del Sur, en donde curiosamente se ha mejorado mucho el ingreso, pero las familias, por ejemplo, siguen pasando hambre porque los alimentos son muy caros, las tasas de suicidio son muy altas, sí, la educación mejoró bárbaramente. Y ahora la propuesta del nuevo, la propuesta del presidente de Corea del Sur es trabajar
pues 70, 80 horas semanales. Pues, o sea, gracias por el desarrollo, pero, o India, con una concentración del poder tremenda, con un control político que no admite oposición, en fin, creo que en el camino del crecimiento tenemos que ser cautelosos. Yo sí creo, y lo he estado diciendo desde hace un tiempo, que inadvertidamente ya no tenemos que pensar en Asia como el futuro, sino creo que se está trasladando en este momento, ya estamos en transición, pero junto con ese crecimiento vienen formas de control político que a la gente parecen no molestarles del todo. ¿Y dónde queda la democracia en estos casos? Bueno, obviamente no hay un ejemplo perfecto que pueda servirnos, son simplemente modelos o maneras para observar qué pasa en otros lugares. Yo no quisiera un sistema tiránico como el de China en México, ni creo que sea posible, y menos en nuestra región específica, geográfica específica. India es un ejemplo muy diferente porque es un país que todavía tiene un ingreso per cápita muy bajo. Es un país que sí tiene democracia en el sentido electoral y la tiene desde hace mucho tiempo y muy consolidado, pero que es impactante el consenso social de todos los niveles sobre el hecho de que todo el mundo tiene que dedicarse a crecer porque eso los va a sacar de pobres, y eso se le escucha a todo el mundo. Y justo estuve en una conferencia hace cosa de un mes, eh, sale uno impactado del consenso que hay al respecto. Pero tienes razón, la democracia no es un estorbo, pero tiene que ser complementada con formas de gobierno que funcionen. Entonces, al final de cuentas acaba siendo el huevo y la gallina. ¿Cómo le hacemos para de allá donde estamos para construir la capacidad de gobierno? Por ahí cito a Fukuyama, que dice que tiene que haber tres condiciones. Primero tiene Sí. que haber un sistema de gobierno que funcione, después tienes que democratizar y después tienes que tener los contrapesos y demás para que las cosas se desarrollen. En México nos saltamos los otros dos y acabamos con primero democratizamos y no tenemos, ya no hay la capacidad para construirlo. Esa capacidad va a haber que desarrollarla. El riesgo de que caigamos digo, Irak era un país que tenía un tirano encima, pero tenía un sistema de gobierno como era el PRIsta en su momento aquí en México, mucho más tiránico Hussein, pero ahora no tiene nada y nosotros corremos el riesgo de estar en esas circunstancias. En el libro de Luis Rubio, en sus marcas, él habla de las tres apuestas en uno de los capítulos, pero yo siento también, Luis, que como, digamos, tema fundamental de tu libro está la libertad. Y creo que es muy importante con relación también a lo que te comentaba Jaime. eh, ¿Qué tiene que ver la libertad, digamos, con el progreso, con el crecimiento? Y me acuerdo ahorita de Amartya Sen, ya que estábamos hablando de India. ¿Nos quieres explicar un poquito sobre esto? Sí, hay dos modelos en concepto hoy en día sobre cómo desarrollar. Jaime ya los explicó con toda claridad. Es básicamente si tienes un sistema abierto, un sistema político abierto, plural, democrático y con una economía de mercado, o si tienes un sistema tiránico con un sistema capitalista de mercado. Donde está la discusión hoy en día, a diferencia de hace 30 o 40 años, no está en el sistema capitalista. Hay solo uno o dos casos en el mundo que se han rezagado sin haber desarrollado ese sistema, pero la capacidad y la calidad del gobierno sí es un tema de discusión por todos lados. Jaime lo describió con toda perfección. El mejor ejemplo, con mucho, que es demasiado chico el país, pero es Singapur, que fue el que ha desarrollado con más habilidad esto. Mientras tuvo al líder original, funcionó muy bien. Ahora los pleitos, irónicamente, de familia son los que están empezando a minar la capacidad de continuidad de ese país sin utilizar los métodos de China, porque hasta ahora el resultado ha sido tan extraordinario. Es el segundo país más rico del mundo eh, en términos per cápita, y, y Singapur está empezando a enfrentar problemas de gobernanza porque tiene que decidirse si van a ser una tiranía o van a ser un sistema democrático, y ese paso
no lo han querido dar porque no requieren represión, pero sí tiene un sistema de control bárbaro en su país. Pero aquí no vamos justo a eso. Bueno, ¿No estamos perdiendo libertad en México? Perdón, Jaime, que me atravesé. claramente estamos perdiendo libertades, empezando por la que produce la inseguridad. Y lo que está de por medio, yo creo, en la elección del año que viene es qué modelo vamos a tener. Claramente va a ser algún tipo de híbrido porque no existe ningún modelo perfecto, pero si vamos a ir por el camino de más libertad o de menos libertad, es una de las cosas que van a estar de por medio. Y el problema de la polarización que hoy tenemos, tanto en el sentido que provoca el presidente en sus mañaneras, pero sobre todo el que tú, Tere, describiste de la división real que existe en la sociedad mexicana, ese es el que nos debería estar preocupando. Fíjate que vamos a tener un sexenio malo en términos de crecimiento económico. O sea, digamos, las perspectivas no son nada halagüeñas. Pero no pasa nada. Es decir, yo no veo bueno, no veo manifestaciones más que 2 o 3 en todo el sexenio. No veo grandes inconformidades. O sea, de alguna manera el presidente ha logrado, tú decías, es que tiene una extraordinaria capacidad de comunicación. Sí, pero a lo mejor esto se complementa, estoy de acuerdo, o sea, se complementa con una tremenda incapacidad de comunicación de nosotros, sus críticos. O sea, algo estamos haciendo mal que no logramos convencer. Oía yo una entrevista en la que decía alguien, hay que presentarles los datos. Pues se los hemos presentado y pues no veo que pase. Este es un fenómeno, pues, o sea, digno de seguir estudiándolo, pues, pero ¿qué pasa con esto? Bueno, es que también hay otro elemento, la encuesta más reciente del INEGI nos dice que la gente está teniendo una mejoría significativa en sus ingresos reales. Parte de ello ya viene de hace varios años, de la pandemia, el año 2020 fue catastrófico en ese sentido, pero fue un bache. Eh, el aumento de los salarios mínimos sí ha tenido su impacto y la combinación de las remesas por una parte y las transferencias en efectivo han tenido su otro efecto. Entonces, la mayoría de la población efectivamente ha mejorado su calidad de vida. Entonces, no es que esto sea una cosa que nada más es puro discusión o pura expectativa. Hay una mejoría y mientras la gente está mejorando, no tiene razón por la cual protestar demasiado. Si esa mejoría se viera deteriorada por una crisis financiera o algo por el estilo, que no anticipo que esto ocurra, pero simplemente históricamente podemos verlo, eso cambiaría esas expectativas. Pero en este momento la gente está satisfecha y tiene buenas razones reales para sentirse así. Pero, a ver, Luis, pero esto es como, digamos, volver confortable la pobreza, porque finalmente no ha habido inversión productiva, no ha habido generación de empleo, sino es como el pobrismo. No sé si podríamos llamar así esto, pero es como, ¿para qué eres aspiracionista si yo te doy bimestralmente 3,000 pesos o lo que sea, o 4,000? Pues con eso vas a poder comprar más. Pero bueno, yo diría que también nos cayó como anillo al dedo para la oposición, como yo me considero, pues la inflación, porque aunque la inflación dice que va para abajo, la inflación subyacente todavía continúa siendo muy alta y esto tampoco nos hace despertar. Yo creo que hay una ciudadanía floja, atónica o, en fin, que no tiene tono muscular, que no despierta, a pesar de que en la vida real, oye, pues ir al súper, yo voy al súper y a lo mejor tú o Jaime alguna vez también van. Bueno, y te quiero decir que la situación económica real no es mejor. Por supuesto. Ahí yo tendría dos respuestas. Una es que eh, la popularidad del presidente a estas alturas del partido no es diferente a la de sus a tres de sus predecesores. Cedillo, Fox y Calderón tenían más o menos el mismo nivel de popularidad a estas alturas. Peña mucho más abajo, Salinas bastante más arriba, a estas alturas. Después las cosas cambian, pero
La diferencia radical con aquellos presidentes es que ellos y sus gobiernos eran más o menos igual gozaban del mismo nivel de aceptación o rechazo. En el caso del presidente López Obrador, hay 30 puntos de diferencia entre el gobierno y el presidente. Él goza de gran reconocimiento, pero su gobierno no. Esa es una diferencia muy interesante que no sabemos cuál será el efecto electoral o si tendrá alguno. No olvidemos también que la población está acostumbrada por décadas de un sistema transaccional. Te damos un beneficio X, sean las tarjetas rosas, sean un regalo, sea lo que fuera, a cambio de tus votos. Eh, yo no sé si la población toda está absolutamente comprometida en una lealtad por encima de cualquier otra cosa con el presidente, o el día de la elección va a tomar la decisión que quiera y no quiere arriesgar en el camino sus transferencias u otra cosa. Hay gente que tiene miedo de contestar encuestas, por ejemplo, porque cree que pueden estarlas escuchando o alguien más las va a saber. Entonces, la verdad es que no sabemos qué va a pasar en esas circunstancias. Esto es una discusión que teníamos en los 80 y que desapareció del mapa y que otra vez ha vuelto a la palestra. Entonces, yo no sé cómo va a reaccionar la ciudadanía, pero lo que sí tengo claro, y les puedo dar un ejemplo, una anécdota más larga, es que el sistema priista fue muy, invadió la intimidad de las familias y de las personas y nos hizo una sociedad mucho más aplacada, mucho menos dispuesta a tomar en nosotros la responsabilidad de discutir, de defender nuestras preferencias, nuestros intereses, y eso es algo que todavía tenemos una larga cola. Sí, déjame decirte que eh, has dado un punto importante y yo estoy completamente de acuerdo. Eh, el año pasado, a principio, tú recordarás, finales de 21 también, que muchos economistas decían esto se va a poner peor en términos económicos. Y pues no se ha puesto peor. Así O es. sea, 2022 con un sorpresivo crecimiento de 3% cuando al principio se decía que iba a crecer 1.5, pues sí es algo notable. Nomás una corrección al dato. Estaba yo leyendo las estadísticas y tenemos la mayor creación de empleos desde 2005. No es una cosa menor. Sí, a lo mejor son empleos que no son tan buenos, pero son empleos, Luis, y eso Pero es muy importante. estás comparando absolutos contra relativos. O sea, en absolutos ciertamente es la mayor, pero ve la cantidad de gente que está saliendo. Estamos exportando 60, 70 mil personas al mes. Claro, Y ya no pero, había ocurrido por 10 años. sí, pero también, por ejemplo, en este caso, las perspectivas económicas de este año, uno Son- dice, oye, ¿cómo están estas perspectivas? Dice Hacienda, vamos al 3%. La mayor parte de las calificaciones que se hacen por bancos y calificados dicen, no, vamos a 1.5, 1.6, 2.2, creo que fue la más grande, pero va avanzando la economía y la recesión de Estados Unidos pues no llega, no termina de aterrizar. Este puede ser un año no tan malo, pero curiosamente, por ejemplo, dicen muchos analistas, a ver, es que este asunto del tren de la REA y la expropiación de terrenos va a afectar. Pero acabo de leer pues varias manifestaciones de gente que está en consultorías financieras, en bancos internacionales, y lo que dicen es, pues sí tomamos nota, pero no va a alterar nuestras perspectivas de inversión y crecimiento. Es decir, López está haciendo esas cosas y no parecen a los inversionistas preocuparles mayor cosa. ¿Es así? ¿Tú lo ves así? En respecto al crecimiento, claramente está siendo más alto y si va a haber recesión o no en Estados Unidos, pues es un imponderable que no hay manera de anticipar. Claro. Constante en todas partes, no nada más en México, en el mundo. Eh, sobre el efecto de decisiones como la del el presidente en materia de la REA, yo creo que es diferente el impacto sobre el sector financiero que sobre el sector de inversión real. El presidente, el mejor sector de toda la economía mexicana e internacional, en los que mejor les ha ido con el presidente del observador es el sector financiero, que es el que ha aprovechado esa enorme diferencia
en las tasas de interés que ha habido en México con respecto al resto del mundo, son los que están obteniendo, por ejemplo, en Pemex les pagan 11%, cuando la deuda del gobierno federal paga 7%, y el gobierno federal ha dicho, nosotros vamos a seguir pagándola como si fuera nuestra deuda. Entonces, esas cosas le han beneficiado al sector financiero en grande. Al quien afecta este tipo de cosas como la de la REA es a las empresas industriales que se establecen para producir algo en el país. Esas son las que lo empiezan a pensar dos veces. Ese es un núcleo diferente, son decisiones de largo plazo. El que va a invertir en acciones o en compra de papel gubernamental o algo, ese puede salirse al día siguiente. El que decide comprar un terreno y construir una fábrica, pues ya se fregó. Son dos cosas totalmente distintas, son lógicas diferentes. También tenemos la renegociación del tratado en el 2026, que va a tener que empezar en el 2025, le va a caer de inmediato al nuevo gobierno. Entonces, esas cosas van a poner en el tintero varios temas de preocupación, pero tienes razón, las opiniones respecto a dónde vamos, pues están sesgadas por o elementos analíticos distintos o por preferencias de cada quien, eso es evidente. Luis, yo quisiera por mi parte terminar haciéndote dos preguntas. Una, ¿quiénes tenemos que estar en sus marcas? O sea, los partidos, la ciudadanía, en fin, ¿quiénes somos los protagonistas que debemos de competir? Y segundo, ¿hay vida después del 2024? Las dos preguntas yo creo que son más que pertinentes. Yo el libro lo dividí en dos partes. Una es más larga que la otra, pero en dos partes. Una es en la que, como digo, la primera línea me trato de explicar a mí mismo qué pasa. Yo escribo lo que pienso, no pienso lo que escribo. Lo que trato es de decirles cómo yo veo las cosas. Puedo acertar, puedo estar errado y acepto eso como un reto de entrada, que es obvio. Está escrito para primero tratar de explicar por qué las cosas están como están, de dónde venimos, que este no es un problema del presidente López Obrador, es un problema mucho más complicado. Él ha optado por no enfrentar algunos de esos problemas que incluso para él eran los significativos. Entonces, primero que nada es para la ciudadanía, para que la población pueda de ahí derivar sus propias conclusiones de cuál es la solución hacia la que vamos. La otra parte del libro lo que busca es presentar una serie de ideas de los temas que el país tiene que discutir. No digo cómo debe discutirlas ni cuál es la conclusión, sino los criterios que yo utilizaría para debatir seguridad, crecimiento, relación con Estados Unidos, pobreza, los temas más candentes, más urgentes, más importantes. El otro tema es que yo no tengo absolutamente ninguna duda que hay vida después del 2024 y lo tengo por esa razón que mencioné hace un rato, y es que tenemos un presidente que ha optado por utilizar toda su fuerza para concentrar más fuerza, más poder, mientras que si alguien lo utilizara todo ese poder para poder construir algo positivo, podría resultar extraordinariamente benigno. Y en la historia que hemos tenido, el único que es la excepción es el presidente López Obrador. Entonces, la probabilidad de que esto se pueda utilizar ese poder para resolver problemas y para salir adelante, con lo que eso quiera decir, desde la expectativa más fantástica de que logremos tasas de 6 u 8% al final del sexenio próximo, algo por el estilo, hasta simplemente que la cosa no se nos pues, desmorone completamente. Yo creo que eso sí es perfectamente factible. Bueno, primero, mi última pregunta. Yo creo que es muy complejo el análisis del observador, no solamente a través de sus mañaneras, por supuesto. Yo tengo la impresión de que en estos últimos 50 años se ha gestado una enorme inconformidad de los sectores más bajos de la población, no solamente por los partidos, sino en términos de expectativas, por ejemplo, de lo que tenían sus padres o de lo que lograron sus abuelos. Entonces, me da la impresión de que no fuimos suficientemente razonables, sensibles, llámalo como quieras, para detectar esa creciente inconformidad. A diferencia de López Obrador, que la detectó
si quieres por azar, suerte, por olfato, lo que quieras, pero la detectó. Y ahora muchas de las críticas que yo oigo hacia López Obrador son como de clase media. Es decir, por supuesto, es la clase más afectada, las clases medias son más afectadas por López Obrador. Pero yo no creo que las clases bajas compartan esa crítica por las razones que hemos dicho aquí. ¿Cómo ves esto, Luis? No, yo creo que lo describes perfectamente. El observador logró captar la atención de una parte de la sociedad mexicana que estaba resentida, que había padecido estos males, estaba del lado equivocado del progreso y que nadie se le estaba resolviendo sus problemas. El problema es que tampoco se lo está resolviendo el presidente López Obrador. Les está ayudando con algunas, como él dice, ayudas, con las transferencias y demás, pero la ayuda al final de cuentas que cuenta es la que uno pueda valerse por sí mismo, que pueda tener un empleo muy productivo. Decías una cosa que me parece fascinante, el contraste, si los coreanos de veras trabajan 70 o 80 horas a la semana, nos van a destazar porque nosotros trabajamos más que el resto del mundo en general y somos mucho menos productivos, entonces los resultados son patéticos. Estoy hablando en agregado de la economía del país. Entonces, efectivamente, la pregunta es cómo convertir ese sector tan afectado, tan resentido, en una eh, fábrica de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades. Ese es lo que hace prosperar los países. Lo que hacen los europeos es tener mucho más equilibrada su sociedad porque tienen posibilidades para toda esa población y las posibilidades no son casualidad, son infraestructura adecuada, salud y educación. El resto es puro comentario. Bueno, pues yo creo que de veras ha sido súper interesante esta conversación con el doctor Luis Rubio. El libro me gustó mucho. Hay un chorro de temas que ¿Y no pues me ya lo no, va a prestar? que no se lo voy a prestar a Jaime Yo te lo Guerrero. paso con mucho gusto. Híjole, no, no se lo mandes, Luis. De veras, temas como la corrupción que detalla Luis Rubio, temas como pues, esta visión de las energías fósiles que al presidente le encantan, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en fin, hay una gran cantidad de temas que de veras les recomiendo que lean en sus marcas de editorial Grijalbo. Y yo me despido diciendo algo que me da mucho gusto en este momento. Atrás, en el escritorio del doctor Luis Rubio, está Mafalda. Y aquí, como Mafalda, nadie se rinde, Luis. Aquí nadie se rinde. Y en esas estamos todos. Y de verdad ha sido muy grato, muy interesante tener la oportunidad de escucharte. A nombre de Jaime y mío, muchísimas gracias. Gracias, mi Luis. Soy yo el agradecido, de verdad, qué agradable conversación. Muchas gracias, Luis, y gracias a ustedes por vernos en este programa especial en nuestro canal de YouTube. Doctor Luis Rubio, que no sea la última vez, no quites a Mafalda de ahí, por favor. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.